Hola, mi nombre es Patricio Latorre y esta es mi evidencia 3 del bloque Viabilidad de Proyectos. A continuación, para contestar la primera pregunta, la cual es cómo encontramos nuestros gastos y cómo realizamos nuestro flujo de efectivo después de impuestos, utilizaré este Excel como apoyo para irlo explicando. Primero, ¿cómo encontramos los gastos? Para los gastos consideramos dos partes, los gastos fijos y los gastos variables. En los fijos, primeramente consideramos todos los sueldos de todo el personal para el nuevo CEDIS. Para esto calculamos el sueldo mensual promedio, le añadimos prestaciones y lo multiplicamos para sacar los costos anuales, sacando una sumatoria de todos ellos. También consideramos los gastos anuales de servicios como agua, luz, combustibles, etcétera. También la renta del terreno, en este caso la consideramos como un gasto fijo y sacamos el total anual, al igual que gastos de transporte, ya que placas y tenencias, combustibles y mantenimiento del equipo propio entran en este rubro. También otros gastos son gastos más pequeños como mantenimiento y también fueron incluidos. Por el otro lado tenemos los gastos variables, los cuales dependían de cómo iba el año para ver cuánto se invertía en estos. Pueden ser fletes sobre renta, destrucción de merma, renta de equipo de transporte, u otros más pequeños como lo eran enseres menores, artículos de limpieza, etc. Aquí se hizo una tabla sumatoria de todos los gastos, sacando unos gastos totales anuales de un poco más de 17 millones de pesos. La siguiente parte fue la inversión, en la cual se incluyó todo el equipo y maquinaria, como son los racks, los elevadores, los montacargas y los cuartos fríos en especial. También se consideró el equipo administrativo, como son computadoras y tablets, sillas y escritorios. Y por último, la construcción o el caparazón del CEDIS, por así decirlo. Todo esto sumado da un total de inversión inicial de alrededor de 60 millones y aquí mismo se calculó la depreciación de todos estos artículos. Ahora aquí se puede ver un poco de manera más resumida la inversión inicial y los gastos. También aquí tenemos los ahorros, los cuales por decirlo así, serían los ingresos del proyecto. Pero en este caso no hay, todos son ahorros y aquí se puede ver que nos ahorramos el arrendamiento y un poco los salarios al tener un poco más estructurado la operación. Ahora, para hacer el flujo de efectivo, lo que hicimos, primero pusimos los gastos del primer año del año cero y fue simplemente los gastos de inversión. Aquí no hay gastos anuales. Se tomó la inversión inicial y después ya a partir del año 1 al año 10 se pusieron los ahorros de este lado y los gastos de este lado, aumentando un 5% cada año por la inflación. Después de esto se calculó el flujo efectivo antes de impuestos, siendo la diferencia neta, y luego se consideró depreciación, los ingresos graves y los impuestos también se calcularon, sacando al final una diferencia, considerando esto, el flujo de efectivo después de impuestos, resultando, y como se puede ver, todo siendo negativo en este proyecto. Contestando a la segunda pregunta sobre cómo veo la viabilidad de este proyecto, pues como se pudo ver en el Excel pasado, después de realizar el estudio económico, concluimos que este proyecto no es viable. Si lo resumimos, a un motivo es que los ahorros que genera este proyecto son mucho menores a los gastos e inversión necesaria para que este proyecto se lleve a cabo. Siendo un poco más específicos, para el estudio económico utilizamos una trema de un 11%. Esta fue dada por el lado Sultana, ya que ellos utilizan el TI más 2, que es lo que da el banco más 2 puntos, para tener un poco de margen. Esta trema se utilizó en la fórmula del BPN, en la cual incluimos la inversión inicial junto con el flujo efectivo después de impuestos para calcularlo y en nuestro caso fue negativo completamente. Lo cual nos lleva a que el TIR no sea posible calcular, ya que el TIR normalmente busca ser un porcentaje positivo que sea mayor al trema, pero en este caso tener un flujo completamente negativo fue imposible de calcular. Entonces se concluye que este proyecto no es viable. Para encontrar la viabilidad de un proyecto se necesita realizar al menos estos 4 principales estudios, el cuales son el estudio de mercado, el técnico, el económico y el financiero. En nuestro caso, el financiero no fue necesario, ya que no contábamos con fuente de financiamiento externas, simplemente un presupuesto que nos dio el lado Sultana de un inicio y eso lo utilizamos como referencia durante todo el proyecto. Para el estudio de mercado fue necesario el encontrar dónde estaba el lado Sultana hoy en día, esto comparándolo con su competencia y contra sí mismo en un pasado. Para esto hicimos estudios de cómo ha cambiado su demanda o cómo la demanda creciente ha afectado sus capacidades de producción actuales o cómo la competencia ha influido también en ellos. Esto es necesario para ver hacia dónde van las cosas para el lado Sultana y qué es lo que necesitan para abastecer su demanda en un futuro. El estudio técnico fue uno de los más importantes pero al mismo tiempo retadores, ya que lo primero que tuvimos que hacer fue el identificar claramente qué era lo que tenía el lado Sultana ahorita y qué buscaba mejorar, para así ver qué tipo de herramienta y maquinaria necesitaban para que el nuevo CEDIS tuviera un funcionamiento óptimo. También buscamos en este punto las cotizaciones de todo esto y fue un poco complicado, ya que eran cosas muy específicas y a grande escala para poder abastecer
la operación que Lado Sultana estaba buscando. Por último, pero no menos importante, el estudio económico fue el que definió o nos ayudó a ver claramente si la viabilidad del proyecto era algo posible. En este caso concluimos que no. Pero en este estudio utilizamos todas las cotizaciones que sacamos durante el segundo entregable de este reto, en el cual se hizo el estudio técnico, en el cual sacamos cotizaciones de maquinaria, equipo, construcción, renta, etc. Aquí todo esto se fusionó, por así decirlo, en un Excel, en un estado de resultados bien hecho, en el cual ya se calcularon cosas como el BPN y el TIR, y con esto se concluyó que el proyecto no era viable. Estos 4 estudios son sumamente importantes para encontrar la viabilidad de un proyecto, ya que estos se interconectan entre sí. Es importante ver todas las perspectivas y variables de un proyecto para poder encontrar su viabilidad de una forma acertada. Por último, contestando a la cuarta pregunta, como equipo identificamos 3 principales variables del estudio de mercados que fueron muy relevantes para el diseño de este nuevo centro de distribución. La primera y más relevante es la demanda. El lado Sultana ha visto un crecimiento en su demanda hasta antes de la pandemia, claro, por la cual sus instalaciones actuales ya no eran capaces de surtir o almacenar la cantidad de helados necesarios para cumplir con esta demanda, ya sea de las sucursales o de los clientes grandes que tenían como hospitales y restaurantes. Asimismo, esta demanda fue muy importante para encontrar cuáles eran las dimensiones que se buscaban para poder almacenar en el nuevo Ceris, junto con el equipo para poder maniobrarla y siempre conservar la calidad de este producto. El siguiente es la competencia. La competencia influye mucho en el lado Sultana, ya que está en un sector muy competido, por lo cual el tener diferenciaciones y estar siempre un paso adelante es algo muy importante para poder tener dominio de mercado. En este caso, el lado Sultana lo comparamos con otras empresas que también tienen sucursales aquí, y con un centro de distribución de este tipo podría tener una ventaja al estar siempre listo para cumplir con la demanda necesaria. Por último, la distribución y comercialización de sus productos también fue algo importante, en especial para las dimensiones y ciertas características del nuevo Ceris, centrándonos en el patio de maniobras. Esto también buscando que sea una ubicación relevante para que pueda tener acceso fácil a las vías de distribución. Todo esto fue considerado para encontrar la ubicación y dimensiones y características necesarias para la construcción. En base a esto, se realizó el estudio para sacar las cotizaciones y luego posteriormente analizar la viabilidad del proyecto. Por eso es que fue muy importante el estudio de mercado para entender qué era lo que realmente necesitaba el lado Sultana y cómo esto afectó durante todo el proyecto.